En la clase anterior vimos cómo un superconductor expulsa un campo magnético aplicado de su interior siempre que este campo magnético esté por debajo de cierto valor crítico conocido como el campo crítico. En esta clase vamos a ver cómo tiene lugar esa expulsión de campo y qué significado tiene para el estado superconductor. Comencemos analizando ciertas características de los metales normales y los superconductores. Imaginemos, por ejemplo, esta muestra de material superconductor eh, que está a una temperatura por encima de la temperatura de transición o la temperatura crítica. Por lo tanto, esto es un metal en estado normal. No tiene nada que ver con el estado superconductor en este momento. Imaginemos que le aplicamos un campo magnético. Para un metal normal, el campo magnético simplemente se establece en el interior del metal como si el metal no estuviera ahí. Es decir, los metales normales tienen muy poca capacidad, a menos que sean materiales magnéticos, muy poca capacidad de expulsar o reducir o reforzar el campo eh, que se forma en su interior cuando se lo aplicamos. En términos del sistema gaussiano de unidades, el campo magnético en el interior de este material es simplemente igual al campo H aplicado. Imaginemos ahora que llevamos este material a una temperatura menor que su temperatura crítica y se establece el estado superconductor. Entonces, en este caso, si el campo que estamos aplicando es menor que el campo crítico, inmediatamente se establecen en la superficie del cilindro corrientes de forma que estas corrientes generen dentro de él un campo que se oponga al campo aplicado. Este campo es lo que se conoce como el campo de magnetización del superconductor. La magnetización genera un campo interno que exactamente cancela el campo magnético B. Por lo tanto, si recordamos la relación constitutiva de los campos, tiene esta forma. Recordamos que el campo en el interior B tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos un valor exacto para la magnetización de un superconductor debido al estado Meissner, es decir, debido a la expulsión del campo. Y tenemos que M es menos 1 sobre 4pi por el campo aplicado. Imaginemos ahora que elevamos el campo H hasta un valor que sobrepasa el campo crítico del material. En esta situación, eh, el campo interno es igual a H, pues se destruye el estado superconductor, las corrientes desaparecen, el campo de magnetización desaparece y volvemos a tener la situación inicial. Volvemos a tener un metal normal que es totalmente permeable al campo aplicado. Ahora, en el momento en el que existen corrientes y están estableciendo un campo de magnetización, en este dibujo obvié las corrientes para simplicidad, tenemos dos campos y al establecimiento de esos dos campos tiene que estar asociada una cierta energía, es decir, necesitamos realizar cierto trabajo para establecer el campo H y luego tiene que haber cierto trabajo que establezca las corrientes en la superficie del superconductor, que es lo que crea el campo M. Es decir, el campo H sabemos que es un campo externo y tiene cierta energía almacenada y el campo M es un campo interno. La densidad de energía de un campo por lo general tiene esa forma y en el caso de este campo de magnetización vamos a tener una densidad de energía también que está dada por esa expresión. Vamos a ver en detalle esto más adelante. Lo importante es que si bien sabemos que usamos corrientes externas para establecer el campo H, no sabemos bien cómo es que ese campo de magnetización M se estableció. Si se necesita trabajo para establecerlo, la pregunta es ¿de dónde viene esa energía? ¿Quién es el que realiza ese trabajo?
Para entender mejor esto, analicemos la siguiente situación. Analicemos el proceso en el que retiramos un campo del interior de un conductor perfecto. Nominalmente vamos a decir que ese campo que está en el conductor perfecto es 2 veces el campo crítico. Esto es solo para referencia con el superconductor. En este caso nada más vamos a imaginar que tenemos un conductor perfecto, es decir, resistencia cero, puede sostener corrientes por un tiempo infinito. Y no vamos a asociarle ningún campo crítico mientras tengamos conductor perfecto. Ok, entonces imaginemos que tenemos ese conductor perfecto y tenemos un campo que lo permea. Primero que nada, en esta situación inicial en el conductor no hay ninguna corriente porque el campo es constante en el tiempo. Ahora, si nosotros reducimos un poco ese campo aplicado, entonces inmediatamente por la ley de Faraday estamos cambiando el flujo que pasa dentro del material conductor perfecto y por lo tanto, según la ley de Faraday, se va a establecer una diferencia de potencial que crea corrientes que tratan de evitar que ese flujo cambie. Entonces vean que en el exterior el campo aplicado se redujo, pero en el interior vamos a tener el campo aplicado, que son las líneas rojas, y el campo creado por las corrientes inducidas, que son las líneas naranja. Estos dos campos se superponen y por lo tanto dentro de este conductor perfecto va a haber un campo magnético mayor que fuera. Ahora, si reducimos el campo aplicado aún más, tenemos que la corriente va a seguir creciendo porque va a seguir habiendo voltaje aplicado y esto va a acelerar la corriente. Recordemos que no hay resistencia, entonces el cambio en el flujo magnético va a generar una aceleración en la corriente, va a producir corrientes más fuertes y por ende el campo inducido se va a hacer más fuerte también. Finalmente, si llevamos el campo aplicado a cero, las corrientes crecen aún más, el campo interno crece aún más, el campo inducido, y tenemos una situación en la que en el exterior no hay campo, pero en el interior del conductor perfecto tenemos un campo de la misma magnitud que el que habíamos aplicado inicialmente antes de comenzar a reducirlo. Entonces, el efecto que estamos viendo acá de corrientes inducidas significa que en un conductor perfecto, si nosotros retiramos un campo magnético, él va a crear corrientes y va a atrapar el campo. Si nosotros apagamos el imán que estaba produciendo ese campo, se van a crear corrientes en el conductor perfecto que van a eh, hacer que dentro de él se produzca un campo igual al que estábamos aplicando. Es decir, un conductor perfecto, cuando apagamos un campo, lo atrapa dentro de él. Como sabemos, en el caso de un superconductor el proceso tendría una forma más o menos así. Si tenemos un campo, vean que es un campo mayor que el campo crítico aplicado, entonces el superconductor está en estado normal y el campo ingresa en su interior. Cuando llegamos al campo crítico, si lo reducimos desde ese valor inicial, vamos a llegar al campo crítico con ciertas corrientes que están tratando de sostener el campo que había sido aplicado. Pero justo en este instante, si lo reducimos un poco más, vamos a tener que las corrientes son establecidas en sentido opuesto, es decir, algún efecto las invierte y el campo que producen ahora se contrapone al campo aplicado, lo cancela en su interior y el efecto es como si dentro del superconductor no hubiera campo, que es el efecto Meissner. Si reducimos el campo aún más hasta cero, vean que para producir, por ejemplo, este campo se necesitaban unas corrientes más pequeñas que para producir el campo que cancela uno más grande. Y si lo llevamos a cero, entonces las corrientes desaparecen, no producen ya campo en el interior del superconductor, el campo magnético en el interior sigue siendo cero. Entonces, ¿cuáles son las características de la magnetización que se establece dentro del material superconductor?
Bueno, para verlas en detalle, comencemos con la ecuación constitutiva de los campos que involucra el campo magnético, el campo H y la magnetización. Recordemos que dentro de un superconductor, en estado Meissner, el campo B tiene que ser igual a cero, el campo magnético tiene que ser igual a cero. Entonces, como habíamos visto, la magnetización puede ser despejada de esa ecuación. Ahora vean que la magnetización es proporcional al campo. La constante de proporcionalidad se conoce como susceptibilidad magnética y se representa con la letra griega chi. En este caso, en el caso de un superconductor que está expulsando el campo, la susceptibilidad del superconductor sería igual a menos 1 sobre 4pi. Ahora, si tenemos esta función, que es una función lineal, podemos estudiar el gráfico de la magnetización de un material que puede ser superconductor si le aplicamos campos menores a cierto valor crítico. Entonces, el gráfico estándar de la magnetización de un superconductor, que consiste en un gráfico de M contra H, tiene una forma como esta. Ok, vean primero que en este gráfico tenemos menos la magnetización en el eje Y, es decir, los valores de arriba de 0 son magnetización negativa y los valores de abajo de 0 son magnetización positiva. Esta es la forma estándar de representar estos gráficos. Vean que también en el eje X lo que tenemos es la proporción entre el campo aplicado y el campo crítico. Okay, por ejemplo, en este punto tenemos un campo aplicado de 0, en este punto tenemos un campo aplicado de la mitad del campo crítico y en este punto se está aplicando el campo crítico. Entonces, ¿cómo se ve la curva de magnetización del material? Bueno, considerando que esto es un material a una temperatura menor que la temperatura crítica, vemos que cuando el campo aplicado es 0, la magnetización es 0, lo cual concuerda con los esquemas de cilindros que vimos. Si no aplicamos campo, no hay corriente, si no hay magnetización producida por esas corrientes. Ahora, conforme aumentamos el campo a valores positivos, la magnetización se hace cada vez más negativa. Sabemos que la pendiente de esta curva es simplemente el valor de la susceptibilidad, menos 1 entre 4pi. Conforme el campo aumenta, la magnetización se hace cada vez más negativa hasta que el campo alcanza el valor del campo crítico. Entonces, en ese instante, el campo de magnetización desaparece, las corrientes que lo producen desaparecen también, el sistema sale del estado superconductor y el campo aplicado logra ingresar en el sistema. Entonces vean que en este punto la magnetización es 0. ¿Por qué? Porque el campo B y el campo H son iguales. El campo magnético va a ser igual al campo aplicado dentro del superconductor. Lo podemos confirmar en esta ecuación. Para que estos dos sean iguales necesitamos que M sea 0. Entonces los tramos de esta curva que son iguales a 0 son aquellos en que el material dejó de ser un superconductor. Y esta caída vertical indica justo el punto en que el campo destruye la superconductividad. Entonces, toda esta curva de acá corresponde al estado Meissner, corresponde a el material comportándose como un superconductor, expulsando el campo de su interior, y estas partes de acá corresponden al estado normal, de metal normal. Esta curva simplemente quiere decir, vean esta tendencia a alcanzar valores más negativos cuando el campo aumenta. Esto quiere decir que si nosotros tenemos este campo, está dentro del material un cierto campo de magnetización, una cierta magnetización, y si lo aumentamos, la magnetización se hace todavía más negativa. Las corrientes, por tanto, tienen que acelerar también. Ahora, hay un detalle muy importante sobre los campos críticos, es decir, los puntos donde esta caída tiene lugar.
Y eso tiene que ver con el hecho de que el campo crítico de un material depende de la temperatura. Cuanto menor es la temperatura a la que está el material al que le estamos aplicando un campo, más grande es el campo que ese material aguanta antes de salir del estado superconductor. Esto se puede ver tal vez en un gráfico como este. Entonces, a alguna temperatura baja, tenemos que el campo crítico es un cierto valor, marcado aquí como HC. Conforme aumentamos la temperatura, si aumentamos la temperatura y volvemos a tratar de magnetizar el material, comenzando con el campo aplicado desde cero, nos vamos a dar cuenta que a esa temperatura T2 el estado superconductor se destruye antes que en el caso anterior. Es decir, su campo crítico es menor cuando la temperatura aumenta. Similarmente, para una temperatura todavía mayor, claramente cuando la temperatura tenga cierto valor, que de hecho es la temperatura crítica, no va a poder haber magnetización y vamos a tener solo un material en estado normal. Entonces lo importante de estas tres curvas que están superpuestas es esto, el hecho de que la curva para temperatura 3, que es aquí gris claro, tiene un campo crítico menor que una curva a una temperatura más baja T2 y una curva de magnetización a una temperatura más baja T3. Es decir, el campo crítico del material va aumentando conforme la temperatura va decreciendo. Entonces, trazando curvas como la que está mostrada acá, curvas de magnetización, podemos eh, graficar el campo crítico como función de la temperatura del material. Recordemos que conforme la temperatura del material aumenta, el campo crítico disminuye su valor. Entonces, si hacemos muchas de estas curvas, podemos encontrar el valor del campo crítico para cada temperatura y graficarlos. La construcción que se obtiene de esto se conoce como un diagrama de fase. En el caso de un superconductor, experimentalmente a partir de curvas como esta, se ha encontrado que los datos son bien ajustados por una función de este tipo, que es una función cuadrática con un coeficiente negativo en el término cuadrático. Vean también que está multiplicada por este coeficiente b sub c de 0, que es el campo crítico a temperatura 0. Entonces vean que a temperatura 0, si yo sustituyo 0 acá, obtengo que el campo es igual al campo crítico a temperatura 0. Entonces, el diagrama tiene esta forma, tiene la forma de una parábola invertida, y esta línea es lo que define si el sistema va a ser superconductor o no. Todos los puntos, es decir, todos los valores de T y H que están arriba de esa curva, corresponden al sistema en estado normal. Es decir, en estos puntos la superconductividad ha sido destruida ya sea por una temperatura muy alta o por un campo muy alto. Debajo de la curva tenemos la fase superconductora. Entonces, cualquier punto que esté debajo de la parábola corresponde al sistema en estado superconductor. Por ejemplo, un punto como este. Vean que un punto como este lo tenemos a cierta temperatura, tenemos el superconductor a cierta temperatura y con cierto valor de campo. Ahora, ¿cuál es el campo crítico a esa temperatura? Bueno, tendríamos que entonces seguir esta línea hasta chocar con la curva y ver a qué valor corresponde eso en el eje Y. Entonces, a esa temperatura, el campo crítico tendría un valor que estaría más o menos por acá, pero en el caso de este punto estamos aplicando un campo menor. Por lo tanto, el estado superconductor existe. Ahora, la dependencia con la temperatura del campo crítico revela qué tan importantes son los aspectos termodinámicos, es decir, el rol que juegan la temperatura y el calor en el estado superconductor. Y eso es lo que queremos estudiar a continuación.
Un detalle importante es que este cociente de la temperatura del sistema dividida entre la temperatura crítica, que es una constante para cada sistema, se conoce como la temperatura reducida y se expresa con una T minúscula. Eso se encuentra con frecuencia en la literatura. Ok, entonces lo que nos interesa es describir la termodinámica del estado Meissner. Entonces recordemos, cuando tenemos un campo aplicado en un superconductor, el superconductor tiene una magnetización que cancela ese campo y esa magnetización es producida por corrientes de superficie que se establecen en él. Esas corrientes son conocidas como corrientes de Meissner o corrientes de blindaje. Son las corrientes correspondientes a la magnetización del material cuando le aplicamos un campo. Y son las responsables por expulsar el campo del interior del material. Vean que acá, si superponemos estos vectores, el campo total dentro del superconductor es cero. Ahora, la pregunta es cómo es que se establecen estas corrientes. Para establecerlas se les requiere trabajo y vamos a ver en los aspectos termodinámicos a buscar una respuesta al origen de este trabajo. Ok, comencemos repasando ciertos aspectos básicos de la termodinámica de los sistemas concernientes a lo que se conoce como la energía libre. Más adelante vamos a ver específicamente a qué nos referimos con la energía libre y, más importante aún, cuál es su función en un sistema cuando el sistema sufre algún cambio. Entonces, la energía libre, hay dos tipos que nos interesan. La primera se conoce como la energía libre de Helmholtz. La energía libre de Helmholtz está definida de la siguiente forma. F es la energía libre, U es la energía interna del sistema, T es la temperatura y S es la entropía. Ok, recordando de la primera ley de la termodinámica, sabemos que la energía interna está relacionada con el calor que gana un sistema y el trabajo que el sistema realiza. Entonces, estos son cambios que tienen lugar cuando los parámetros del sistema cambian. En nuestro caso, que tenemos un superconductor, por ejemplo, lo que nos interesa es saber cómo cambia el sistema cuando cambia el campo magnético aplicado. Entonces, por ejemplo, de un campo 0 a un cierto campo H, vamos a observar cierto cambio en la energía interna del sistema que va a corresponder a cierta ganancia de calor y cierto trabajo realizado por el sistema cuando cambiamos el campo y por lo tanto se produce magnetización. Ok, ahora, este diferencial, la cantidad de calor ganado, depende en general de la trayectoria, es decir, depende de si subimos primero la temperatura, luego el campo, o primero el campo, luego la temperatura, etc. Si el proceso es reversible, como lo es el estado Meissner, entonces este diferencial se hace independiente de la trayectoria. También sabemos que la entropía está relacionada con el calor ganado y la temperatura del sistema por esta relación. Entonces, esta ecuación lo que indica es un sistema que pasa de un estado A, recordemos un cierto campo, por ejemplo campo 0, a un estado B, un cierto campo aplicado con cierta magnetización, y nos relaciona el calor ganado entre la temperatura, la integral de esto, con el cambio en la entropía. Entonces esto sería la entropía del sistema antes de aplicar el campo, quiero decir, después de aplicar el campo, y esto sería la entropía del sistema antes de aplicar el campo. Ahora, si un proceso se realiza a temperatura constante, como por ejemplo cuando aplicamos un campo a un superconductor y no variamos su temperatura, nada más lo magnetizamos y lo podemos incluso magnetizar hasta destruir la superconductividad, pero esto tiene lugar a temperatura constante, podemos sacar el T de esta integral
y escribir la siguiente relación. Vean que integramos, una vez que sacamos el t, nos queda la integral de un diferencial, entonces nos queda el calor ganado al pasar del estado A al estado B es igual a T por el cambio en la entropía. Si tomamos esta relación en forma diferencial, podemos escribirla de esta forma. Ok. Con ese paréntesis, volvamos a la definición de la energía libre de Helmholtz y definamos un cambio infinitesimal que tiene lugar en esa energía. Es decir, cuando el sistema cambia, cuando algo se cambia en el sistema, la energía de Helmholtz en general va a cambiar. Si el cambio es infinitesimal, entonces el diferencial de la energía de Helmholtz tiene esta forma. Ahora, el diferencial entonces va a ser el diferencial de la energía interna menos el diferencial del producto de T y S. Si desarrollamos, sustituyendo primero que nada en la energía interna la expresión que teníamos acá, y esta expresión incorpora el resultado que tuvimos de un proceso a temperatura constante, irreversible, obtenemos estos dos términos y esto es el desarrollo del diferencial. Vean que este término se cancela con este y por lo tanto obtenemos que el cambio en la energía libre de Helmholtz es igual a menos el trabajo realizado por el sistema menos S de T. Ahora, recordemos que habíamos dicho que el cambio del estado A al estado B del sistema tuvo lugar a temperatura constante, por lo tanto el diferencial de temperatura es cero. Y tenemos que en el caso de un proceso reversible e isotérmico, el cambio en la energía libre de Helmholtz es igual a menos el trabajo realizado por el sistema. Vean que esto es muy importante. Esto quiere decir que si la energía de Helmholtz aumenta, el trabajo realizado por el sistema es negativo y por lo tanto el sistema está ganando energía. Ahora, si la energía de Helmholtz disminuye, vamos a tener un trabajo positivo y tenemos que el sistema realiza trabajo. Entonces, cuando la energía de Helmholtz disminuye, voy a repetir esto, el sistema realiza trabajo a expensas de su energía termodinámica, es decir, del calor que ganó y de su energía interna. Podemos condensar ese resultado en la frase: cuando el sistema pasa de un estado A a otro B, puede realizar trabajo al disminuir su energía libre de Helmholtz. Ok, veamos bien cómo funciona esto. Entonces teníamos la definición de la energía libre de Helmholtz. Vamos a definir también la densidad de energía de Helmholtz, que es simplemente dividir F entre el volumen del superconductor en este caso. Y la energía libre de Helmholtz es una función de la temperatura cuando el sistema está en estado normal, es decir, la energía libre de Helmholtz no es afectada por un campo aplicado para un metal normal. Esto es fácilmente entendible del hecho de que un metal normal responde muy débilmente a un campo. Es lo que mostramos al comienzo. Cuando tenemos un campo normal y aplicamos un campo, el campo simplemente aparece dentro del metal y el metal no reacciona. En el caso del estado superconductor, la energía libre de Helmholtz va a depender tanto de la temperatura como del campo aplicado. Es decir, al aplicar un campo podemos hacer variar la energía libre de Helmholtz de un superconductor. Ahora, si en algún punto la energía libre del estado superconductor es menor que la energía libre del estado normal, entonces al pasar del estado normal al estado superconductor, el sistema puede realizar trabajo. Cabe destacar que en cualquier instante en que la energía libre de Helmholtz del estado superconductor se haga menor que la energía libre del estado normal, el sistema espontáneamente va a comenzar a pasar al estado superconductor. Es decir, los sistemas siempre prefieren el estado de menor energía libre. Otro punto muy importante es que justo en el punto de transición, la energía libre del superconductor y la energía libre de su fase normal son iguales.
Es decir, el sistema justo en el punto de transición, por ejemplo, cuando la temperatura es igual a la temperatura crítica o cuando el campo es igual al campo crítico, eh, la temperatura libre del estado superconductor y la del estado normal son iguales. También de estas afirmaciones podemos inferir que cuando aumentamos el campo hacia el campo crítico, la energía libre del estado superconductor debe aumentar. Porque si el sistema está en estado superconductor, eso quiere decir que su energía libre es menor que la energía libre de ese mismo sistema en estado normal, la que tendría si estuviera en estado normal. Ahora, conforme aumentamos el campo, sabemos que al llegar al campo crítico, eh, el sistema pasa del estado superconductor al normal. Eso quiere decir que las energías son iguales. Por lo tanto, a campos bajos, la energía libre del estado superconductor era menor. Conforme aumentamos el campo, la vamos acercando cada vez más a la energía libre de su fase normal. Y en el punto crítico hacemos que sean iguales. Obviamente, si vamos más allá con el campo, si aplicamos un campo mayor al campo crítico, entonces lo que esperamos es que la energía del estado superconductor sea todavía mayor que la del estado normal y por lo tanto el metal se mantiene en fase normal. Ok, veamos esto mediante estos diagramas. Recordemos todas nuestras definiciones. Recordemos que especialmente la energía libre de Helmholtz depende de la temperatura y del campo aplicado. Entonces podemos ver, visualizar esos cambios de fase, tal vez observando estos diagramas. Y si asumimos que la energía libre aumenta tanto con la temperatura como con el campo, podemos representar la situación de la temperatura mediante esta primera línea. Sabemos que, por ejemplo, si estamos debajo de la temperatura crítica, estamos en el estado superconductor y si nos movemos hacia arriba, aumentamos la temperatura, llegamos a un punto en el que el sistema pasa a la fase normal. Similarmente, sabemos que en este lado el sistema está en estado normal y si disminuimos pasamos al estado superconductor. Eso quiere decir que en toda esta región, sobre la temperatura crítica, cuando el campo aplicado es cero, la energía libre del estado normal es menor que la del superconductor y el sistema prefiere estar en estado normal. Análogamente, debajo de la temperatura crítica, el sistema prefiere estar en estado superconductor porque su energía es menor. Justo en el punto donde la temperatura es igual a la crítica, tenemos que las dos energías del estado normal y el estado superconductor son iguales. Entonces el sistema básicamente no sabe cuál estado preferir. Para el caso de temperatura cero, si les molesta ver el cero, recuerden que experimentalmente se puede uno acercar bastante al cero absoluto en décimas de milikelvin. Tenemos algo similar. Entonces, para campos aplicados que son más fuertes que el campo crítico, el estado normal es preferible. Para campos aplicados que son más débiles que el campo crítico, el estado superconductor es preferible, su energía es menor. Y justo cuando aplicamos un campo igual al campo crítico, ambas energías son iguales y se da la transición. Entonces, si el sistema pasa de normal a superconductor, si se vuelve un superconductor o también se dice se condensa al estado superconductor, estamos cambiando su energía libre. Y recordemos que al cambiar la energía libre, el sistema realiza trabajo o se realiza trabajo sobre él. Entonces, para entender esto, vamos a hablar un poco de lo que se conoce como trabajo magnético. El trabajo magnético para nosotros, en este caso lo que nos va a interesar es el trabajo que se realiza cuando aplicamos un campo y el sistema
se magnetiza. Es decir, al magnetizar un material superconductor, vamos a realizar cierta cantidad de trabajo y vamos ahora a ver esto más en detalle y darle valores cuantitativos a ese trabajo realizado, cuando se establece cierta magnetización M a partir de cierto campo H. Entonces, comencemos con la definición de potencia. La potencia es la tasa de cambio del trabajo en el tiempo y estaba definida como la fuerza por la velocidad. Ahora, eh, en el caso que nos interesa, lo que tenemos, recuerden, son corrientes de Meissner y ellas están sujetas a un campo magnético cambiante. Ese campo magnético cambiante sabemos por la ley de Faraday que produce un campo eléctrico. Entonces, lo que tenemos es que va a haber una fuerza eléctrica de ese campo, del campo aplicado, eh, que se produce sobre las corrientes de Meissner. Ok, entonces es importante que si hablamos de las corrientes de Meissner, em, estamos hablando de corrientes de magnetización, porque son las responsables de la magnetización del superconductor. Y esas son diferentes de las corrientes libres. Las corrientes libres se referían a corrientes, por ejemplo, que se producen al aplicar un voltaje. Ah, vean acá solo, devolviéndome un poco, esto es simplemente la carga, es la densidad de carga por el volumen de el superconductor. Y habíamos transformado la velocidad, recordamos que la velocidad eh, de las partículas sobre las que se realiza trabajo en este caso, que son las cargas que se mueven y forman las corrientes, está relacionada con la densidad de corriente. Ok, entonces, si esto es una corriente de magnetización, recordamos la definición de corriente de magnetización, que está definida por S rotacional. Esto es la corriente dentro del volumen del superconductor y uh, también definíamos análogamente una corriente superficial, es decir, la corriente en las paredes del cilindro que hemos visto en los esquemas. Ok, entonces combinamos estas dos, la suma de estas dos corrientes es lo que va acá. Podemos reescribir la ecuación de esta forma y vamos a intentar analizar los términos por aparte. Entonces, incorporando el campo eléctrico en cada término, distribuyéndolo en el paréntesis, obtenemos una expresión de este tipo y vamos a hablar primero del término verde y luego del término café. Entonces, primero, el término verde. Bueno, el término verde se puede desarrollar con varios pasos algebraicos y hacer varias aproximaciones para obtener un resultado final. Ahora, estos pasos no los voy a discutir en detalle porque, como vamos a ver, es más importante el término café y vamos a ver por qué. Entonces, concentrémonos ahora en el término café del cálculo de la potencia, el trabajo realizado por unidad de tiempo sobre las corrientes de Meissner por un campo magnético aplicado y cambiante. Um, entonces, comencemos escribiendo esta expresión que va multiplicada por el volumen como una integral de volumen. ¿Okay? Entonces, en el caso en que este producto varíe en el espacio, la forma correcta de calcularlo sería mediante una integral de volumen y vamos a usar eso como una ventaja. Ok, como esto es una corriente de superficie, esto está relacionado con el vector normal a la superficie. Ahora vean que el vector normal a la superficie del superconductor solo deja de ser nulo en la superficie. En todo otro lugar es nulo. Por lo tanto, la integral de volumen se convierte en una integral de superficie, de la superficie de la frontera del superconductor, la superficie que envuelve el volumen. Ok. Ahora, por las leyes del producto triple podemos intercambiar los signos de la forma apropiada
y escribir la ecuación de esta forma. Entonces tenemos una ecuación de cierto campo vectorial por un diferencial de superficie en una superficie cerrada. Podemos transformar esta expresión usando la ley de Gauss en una integral de volumen de una divergencia. Ahora, es importante ver que esta divergencia de un producto cruz de dos vectores se puede desarrollar de esta forma. Entonces, una vez que tenemos este nuevo argumento para la integral, vamos a asumir que estos campos vectoriales no varían demasiado en el volumen del superconductor. Vamos a tomar sus valores promedios y podemos volver a escribir nuestra expresión de esta forma. Ahora, sobre el primer término, este rotacional que está aquí en el paréntesis se puede sustituir usando la ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, tomo la ley de Faraday y la sustituyo acá. Y recordemos que la ley de Faraday dice que hay un campo eléctrico que se produce por un campo magnético cambiante. Tiene esta forma. Ahora, si nos fijamos en el segundo término del paréntesis y en la expresión original, vemos que estos dos términos son iguales, pero tienen signo opuesto. Okay, aquí el volumen que nos interesaba, de hecho, es el volumen del superconductor, que es el único lugar donde hay magnetización y donde hay corrientes de Meissner. Entonces, de esta forma, al yo incorporar el término café acá, voy a tener una cancelación. Lo incorporo y obtengo para la potencia la siguiente expresión. Ahora, vean que en esta expresión yo tengo un diferencial de tiempo abajo, en esta también, solo que en este caso es parcial. Si asumo que la derivada de b con el tiempo no es parcial, puedo cancelar los dt y escribir la siguiente expresión para el trabajo infinitesimal realizado al cambiar el campo magnético y producirse una magnetización. Retomemos ahora nuestro análisis para la energía de Helmholtz. Recordemos que lo que nos interesa es un cambio en el que aplicamos un campo externo a temperatura constante y en el superconductor se establece el estado Meissner. Entonces, en ese caso, que es reversible e isotérmico, teníamos que la energía libre de Helmholtz es igual a menos el trabajo realizado. ¿Cuál era ese trabajo realizado? Bueno, es el trabajo realizado al establecer la magnetización que acabamos de calcular. Entonces, de esta forma, reiterando que el cambio en la energía de Helmholtz es menos el trabajo, lo que nos interesa es el trabajo magnético, que es el único trabajo que tiene lugar en ese proceso. Por lo tanto, podemos escribir menos el resultado obtenido anteriormente y tenemos que el cambio en la energía libre de Helmholtz es de esta forma. Ahora, lo que nos interesa en el proceso de magnetización de un superconductor es establecer una cierta magnetización cuando cambiamos H, no cuando cambiamos el campo B magnético. Entonces yo puedo desarrollar ese diferencial usando la relación de constitución de los campos y distribuyendo el diferencial. Ahora, si yo sustituyo todos los m's por h, usando la relación de proporcionalidad entre m y h, recordemos que m era igual a la susceptibilidad por h, obtengo un resultado de esta forma. Haciendo un poco de álgebra, lo puedo simplificar un poco. Y si me fijo en el segundo término tiene la susceptibilidad elevada al cuadrado. Ahora, ¿dónde es que se realiza trabajo en este sistema? Bueno, se realiza en aquellos lugares donde la corriente
sea perceptible, las corrientes de Meissner. Recordemos que las corrientes penetran en el superconductor de la misma forma que lo hace el campo. Es decir, cerca del borde del superconductor el campo penetra y la corriente penetra con él. Y esto también implica que cerca de la superficie del superconductor, que es donde el campo es importante y realiza trabajos en la corriente, la magnetización es despreciable, es muy pequeña. Por lo tanto, la susceptibilidad tiene un valor pequeño en esa región, donde se realiza el trabajo que nos interesa. De esa forma, yo puedo aproximar la energía de Helmholtz como solo este primer término que tiene una susceptibilidad a la primera potencia. Ok, puedo devolver el cambio de la magnetización y reescribir la energía libre de Helmholtz como el volumen del superconductor por el producto de MdH. Me interesa a continuación discutir otro tipo de energía libre que se conoce como la energía libre de Gibbs. Esta energía está relacionada con la energía libre de Helmholtz, pero es más útil en el caso en el que lo que variamos es el campo H, el campo aplicado, y no B. Entonces la energía libre de Gibbs está definida por esta expresión, donde tenemos como segundo término el producto de una presión generalizada con un volumen generalizado. Ya vamos a discutir qué es esto. El primer término es simplemente la energía libre de Helmholtz. Si recordamos de las definiciones de el trabajo magnético, teníamos que el trabajo magnético puede ser expresado como este producto. Ahora, el trabajo termodinámico usual correspondiente a una presión realizando un cambio en el volumen de un sistema se expresaba como PdV, o sea, la presión por el diferencial del volumen. Si lo comparamos con el trabajo magnético que calculamos, tenemos un primer término que podemos considerar como la presión generalizada y un segundo término que vamos a considerar el volumen generalizado. Vean que esto es el diferencial del volumen generalizado, por lo tanto el volumen generalizado es H. Si usamos esto para modificar nuestra energía libre de Gibbs, podemos escribir entonces que PV, la presión generalizada por el volumen generalizado, es menos Vm por H. Ok. Una vez establecido esto, podemos comenzar a trabajar con la energía libre de Gibbs. Podemos, por ejemplo, tomar el diferencial. El diferencial va a ser el diferencial de Helmholtz menos este diferencial de acá. Ahora, el cambio o el diferencial en la energía libre de Helmholtz, recordemos que era menos el trabajo realizado. Si el trabajo magnético realizado es menos Vmdh, entonces el cambio en la energía libre de Helmholtz va a ser más Vmdh. Incorporando eso podemos escribirlo de esta forma. Vean que este término se va a cancelar con este término de acá. Trabajando en eso podemos escribir entonces que para nuestro caso en el que solo se realiza trabajo magnético, recordemos que es a temperatura constante y el volumen de el superconductor no cambia, tenemos que el cambio en la energía libre de Gibbs cuando se va de un estado A a un estado B, que puede ser dentro de la misma fase superconductora, aumentar el campo, o pasar de la fase superconductora a la fase normal, pasando el campo crítico, etc. Ese trabajo está dado por esta expresión. También podemos definir una densidad de energía libre de Gibbs de la misma forma que lo hicimos con la energía libre de Helmholtz. Ok. Hay un detalle bien importante que mencionamos anteriormente y se cumple también para la energía libre de Gibbs. Cuando la energía libre de la fase superconductora corresponde a un campo aplicado igual al campo crítico,
entonces vamos a tener que la energía libre de Gibbs del estado superconductor es igual a la energía libre de Gibbs del estado normal. Este es un detalle muy importante que tenemos que tener siempre en consideración. También con esta relación vamos a dividirla entre el volumen del superconductor, o sea, dejarla en términos de la densidad de energía libre de Gibbs, y vamos a integrar. Obtenemos esta expresión de acá. Ahora, estas dos operaciones son muy importantes y de hecho las vamos a usar a continuación para calcular la energía libre de Gibbs del estado superconductor a cualquier campo aplicado. Entonces retomemos la expresión y comencemos la integración. Antes de integrar esta ecuación, recordemos que estamos hablando de un superconductor. Lo que queremos es saber cuánto cambia la energía libre de Gibbs desde campo 0 hasta cierto campo aplicado H. Este campo H vamos a asumir que es menor que el campo crítico, por lo tanto el sistema está magnetizado. No solo está magnetizado, bueno, su magnetización va aumentando conforme el campo va aumentando. Y el sistema está en el estado Meissner. Recuerden que el estado Meissner está caracterizado por la expulsión del campo y a partir de la relación constitutiva de los campos podemos escribir esta relación. Es decir, mientras el superconductor sea superconductor, es decir, expulse el campo, la magnetización en su interior va a ser igual a menos 1 sobre 4pi por el campo aplicado. Si sustituimos esta expresión en la integral de la derecha, podemos escribir esta expresión de acá, donde vean que ya integramos el diferencial de energía libre del lado izquierdo. Okay, trabajando en esa expresión, no es difícil ver que obtenemos que la diferencia entre la energía libre del estado superconductor cuando hay un campo aplicado y la energía libre del estado superconductor cuando no lo hay es igual al cuadrado del campo sobre 8pi. Esto es más o menos el trabajo que se necesita para establecer el campo de magnetización que iguale al campo aplicado dentro del superconductor. De hecho, podemos despejar de esta ecuación la energía libre del estado superconductor para cualquier H. Y escribimos entonces esta expresión. La energía libre del estado superconductor cuando tiene un campo aplicado es igual a la energía libre del estado superconductor a campo 0 más h cuadrado sobre 8pi. Vean que esta energía libre aumenta de forma cuadrática con el campo. A partir de esta expresión vamos a intentar encontrar una función un poco más amigable que esta, debido a que vean que en este caso necesitamos para calcular la energía libre del superconductor a cualquier campo, conocer su energía libre en campo 0. Y en realidad todo este análisis lo que busca es construir la energía libre a cualquier campo, incluyendo campo 0. Por lo tanto, este término es desconocido. Entonces, recordemos que cuando la energía libre se evalúa en el campo crítico, la del estado superconductor, esta es igual a la energía libre del estado normal. Recuerden que en el campo crítico ambas energías libres deben ser iguales, por eso se da la transición de uno al otro. De esta forma yo puedo evaluar lo que ya calculé sustituyendo como campo el campo crítico. Entonces vean que según el cálculo que tengo hasta ahora, la expresión para la energía libre con un campo crítico aplicado en el estado superconductor es esta. También sé que esta parte del igual tiene que ser igual a esta, es decir, la energía libre del estado superconductor tiene que ser igual a la energía libre del estado normal. Por lo tanto, puedo escribir esta expresión. Es decir, el resultado de yo evaluar la función de energía libre con el campo crítico, eso tiene que producirme la energía libre del estado normal, de la fase normal del superconductor. Aquí yo puedo despejar de hecho la energía libre a campo 0
como la energía libre del estado normal menos este término. Si entonces despejo e incorporo ese despeje en esta ecuación, puedo escribir la energía libre del estado superconductor a cualquier campo aplicado de esta forma. ¿Ok? Vean que esta energía libre ya no depende de otra energía libre de estado superconductor, solo depende de la energía libre del estado normal. Ahora, la energía libre del estado normal de cualquier metal es algo que es fácil de calcular. No nos va a interesar en esta clase, pero es algo que se puede obtener para la mayoría de los materiales. Entonces acá tenemos algo que podemos conocer y acá tenemos una expresión de los campos, donde el campo crítico, recuerden que es una constante dada a cierta temperatura, y en realidad lo que estamos variando es el campo aplicado. Entonces vean también que esta expresión dice mucho. Nos dice que la energía libre en el estado superconductor es menor que la energía libre en el estado normal en esta cantidad. Vean que esta cantidad sigue siendo una resta siempre que H sea menor que el campo crítico. Es decir, la energía libre del estado superconductor es menor que la energía libre del estado normal siempre que el campo aplicado no sobrepase el campo crítico. Cuando el campo aplicado sobrepasa el campo crítico, tenemos un número negativo acá y tenemos que la energía libre del estado superconductor es la del estado normal sumándole alguna cantidad. Entonces, por debajo del campo crítico, la energía libre del superconductor es favorable. Sobre el campo crítico, la energía libre del material normal es favorable y eso explica la presencia de las fases a ambos lados del campo crítico. Ok, retomando esa ecuación, podemos también evaluarla en campo cero. Pasando esto a restar, podemos calcular de hecho la diferencia en la energía libre del estado normal y la energía libre del estado superconductor, sustituyendo un cero acá. Encontramos este resultado. Este resultado es muy importante. Nos dice que si no aplico campo y nada más disminuyo la temperatura hasta que el material se haga superconductor, del otro lado de esa transición, la energía libre es menor en esta cantidad. ¿Okay? Es favorable en una cantidad igual al campo crítico de ese material elevado al cuadrado por 8pi. Eso revela que cuando yo condenso un material, ese material va a aguantar un aumento de su energía libre igual al cuadrado del campo crítico sobre 8pi antes de igualarse con el estado normal. Entonces, de hecho, esta es la diferencia máxima entre las energías libres de ambas fases que podemos encontrar. Cuando el campo aplicado es cero, la diferencia entre las energías libres es máxima. Con todas estas armas, ahora sí intentemos analizar un poco más en detalle el estado Meissner. Recordemos la situación que queríamos describir. Tenemos un cierto campo aplicado y lo estamos disminuyendo. Si el campo es igual al campo crítico, el metal, vamos a considerar que está preferiblemente en estado normal, viene del estado normal, por lo tanto en él hay corrientes que tratan de mantener el campo que estamos quitando adentro, es decir, tratan de evitar que el flujo magnético dentro del material cambie. En el instante en que el material se vuelve superconductor, entonces tenemos que las corrientes se desvían, lo cual va a requerir frenar las corrientes que estaban establecidas antes y acelerarlas en dirección opuesta para producir este campo de magnetización que haga que el campo interno magnético sea cero. Finalmente, si el campo lo llevamos a cero, las corrientes desaparecen por completo. Es decir, esas corrientes que estaban ahí anulando el campo interno, expulsándolo del interior, cuando yo llevo el campo a cero desaparecen, son frenadas y esto va a requerir también
trabajo. Entonces veamos esto ahora en términos de las energías libres. Recordemos que, por ejemplo, si tenemos un campo muy cercano al campo crítico, vamos a tener que las energías del estado normal y el estado superconductor son casi iguales. Sin embargo, la energía del estado superconductor va a ser favorable. Entonces, conforme yo disminuyo el campo y paso a través del campo crítico, yo voy a tener que la energía de la fase normal es mayor que la energía de la fase superconductora. Por lo tanto, estos electrones y todos los electrones del interior que están adentro de este material van a pasar de un estado o una fase con energía mayor a una fase con energía menor. Del análisis que hicimos, sabemos que esa diferencia es exactamente esta cantidad. Es decir, la energía se va a reducir exactamente en esta cantidad. Ahora, si recordamos los resultados para la energía libre de Helmholtz, habíamos dicho que el cambio en la energía es igual a menos el trabajo que el sistema puede realizar. Es decir, si la energía se reduce en esta cantidad, el sistema puede realizar trabajo en la misma cantidad. Entonces, al pasar a través del campo crítico, el sistema se condensa a la fase superconductora y puede realizar trabajo. ¿Trabajo sobre quién? Bueno, sobre estas corrientes. Es decir, es el cambio en la energía libre lo que produce el trabajo que frena las corrientes que originalmente refuerzan el campo que está disminuyendo y las invierte haciendo que produzcan una magnetización que más bien cancele el campo aplicado que está disminuyendo. Ok, vamos a intentar entender esto más en detalle usando unos esquemas simples. Veamos primero la situación para un metal normal. Imaginemos que el campo está siendo reducido cuando yo tomo este imán y lo alejo del material. Durante ese proceso, el campo interno y por ende el flujo a través del material, de este metal normal, está disminuyendo, por lo tanto se crean corrientes que tratan de mantenerlo adentro. El flujo en la misma dirección que el imán estaba produciendo ahí adentro. Esto es similar, si vemos las líneas de campo, a tener un imán con su polo norte apuntando hacia abajo y el metal puede ser representado por este imán con su polo sur representado hacia arriba. Entonces sabemos que estos imanes van a tener una fuerza de atracción. Por lo tanto, el metal está ejerciendo una fuerza hacia abajo sobre el imán mientras éste se aleja. Por lo tanto, el imán se está moviendo hacia arriba y la fuerza apunta hacia abajo. Es decir, el metal está realizando trabajo negativo, es decir, está ganando energía. Quien está realizando trabajo es el imán al alejarse. Por lo tanto, estas corrientes que tratan de atrapar el campo dentro y no dejarlo irse, son producidas por el trabajo del proceso de alejar el imán. Es decir, para alejar este imán vamos a tener que aplicar cierta fuerza para vencer la atracción del metal. Y esa fuerza es lo que produce, es el trabajo que se realiza para producir las corrientes inducidas. Recordemos entonces que en este caso el trabajo estaba relacionado con el cambio del flujo y si vemos el cambio de la energía interna como menos el trabajo realizado, aquí el sistema está realizando trabajo negativo, por lo tanto está aumentando su energía interna. Ahora veamos qué pasa en el caso de un superconductor. Imaginemos ese superconductor que ya tiene corrientes de blindaje establecidas y dentro de él el campo total está siendo anulado. Ok, cuando nosotros alejamos este superconductor,
y disminuimos el campo, es equivalente a tener un imán, dos imanes más bien con sus polos norte cercanos uno al otro. Entonces veamos que en este caso la fuerza va a ser de repulsión. Es decir, cuando nosotros alejamos este imán, la fuerza del superconductor sobre él apunta hacia arriba y el imán se está moviendo hacia arriba. Por lo tanto, el superconductor está realizando trabajo. Está realizando trabajo sobre el imán. Ahora, este trabajo va a hacer que se induzcan corrientes en el superconductor que tienden a apuntar en el sentido opuesto de las mostradas acá, según la ley de Faraday. Es decir, el superconductor aleja el imán, haciendo que el campo se reduzca en su interior, por lo tanto, ese proceso va a intentar producir corrientes que apuntan en sentido contrario a las corrientes de Meissner. Es decir, se va a producir un potencial que va a intentar frenar las corrientes de Meissner. Entonces, conforme alejamos el imán, el superconductor realiza trabajo sobre el imán y ese proceso, ese trabajo es transmitido al mismo superconductor por inducción para frenar las corrientes. Y vean que cuando alejamos suficiente el imán y el campo interno en el superconductor es cero, las corrientes son completamente detenidas. Esto sucede una vez que las corrientes de Meissner ya fueron establecidas. Recuerden que para establecerlas es necesario primero que el cambio en la energía libre desde el estado normal al estado superconductor opere sobre las corrientes y las establezca. Una vez que ellas ya están establecidas, entonces al alejar el imán, las corrientes van a comenzar a frenar porque el campo interno se va reduciendo y necesitan ser menos fuertes para cancelarlo. La explicación se da por, de nuevo, en términos de la energía libre, el sistema está realizando trabajo, por lo tanto su energía libre está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, conforme disminuimos un campo dentro de un superconductor, estamos disminuyendo su energía libre. Eso es básicamente la expresión de hecho que encontramos para la energía libre de Gibbs. Y ya vimos más o menos de dónde viene el término de trabajo. Ok, con esto cerramos la clase de hoy.